Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI acumula 63 recursos de revisión por reservas de información en materia de seguridad nacional en los últimos 3 años. Así lo dio a conocer el comisionado Óscar Guerra Ford durante su participación en el panel La información en la seguridad nacional y la política exterior, organizado como parte de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos. Pero en el caso de estas preguntas que están relacionadas con seguridad nacional y la relación viene principalmente por la respuesta que se da, que muchas veces la reserva por esta cuestión de seguridad nacional. Se han quejado de estas 410.63, que es un 15.4%, o sea, 3 veces más de lo que se queja regularmente. Óscar Guerra apuntó que el INAI siempre considera cada uno de los recursos de revisión en lo particular y son vistos a la luz de lo que se pregunta y cómo responde el sujeto obligado. Sin embargo, dejó claro que el Pleno tiene el mayor cuidado para que, en el caso de que la información cumpla con los requisitos de excepcionalidad, se reserve. No es de nuestro interés, sino al contrario, en ninguna medida poner en riesgo la seguridad nacional o las relaciones internacionales que México ha suscrito en el contexto. Por su parte, Arturo Dager Gómez, coordinador general de Asuntos Jurídicos de ProMéxico, reconoció que existe una gran complejidad para clasificar información como reservada con base en seguridad nacional o para no menoscabar las relaciones internacionales del país. Que tenemos que buscar, tanto los sujetos obligados como los órganos garantes, elementos que nos ayuden a llevar esto a buen término, sin, naturalmente, llegar a ningún exceso. En su oportunidad, Joel Antonio Hernández García, director general para la ONU de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo encontrar en la nueva Ley Federal de Transparencia un marco jurídico mucho más claro y preciso que la norma anterior, en materia de política exterior, causales de reserva y prueba de daño. Es la necesidad de equilibrar 2 intereses fundamentales. Por un lado, la ejecución de la política exterior acorde a este marco normativo nacional e internacional, pero del otro lado, sin lugar a dudas, también hacerlo respetando el derecho humano al acceso a la información consagrado en nuestra Constitución y en las leyes ordinarias. En la medida en la que podamos equilibrar estos 2 intereses que corren de manera paralela, yo creo que estamos cumpliendo a cabalidad con nuestras obligaciones de transparencia. Por su parte, Alejandro Alday González, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que la dependencia recibe un buen número de solicitudes de información relacionadas con la generación de pasaportes. La difusión de los métodos, protocolos, procedimientos, así como las características y especificaciones técnicas, equipos e insumos empleados para la elaboración, pues son datos que no pueden ser revelados justamente por las causales de reserva en materia de seguridad nacional. Finalmente, Arturo Magaña, secretario técnico de la senadora de la República, Laura Rojas Hernández, hizo hincapié en que la política exterior del país no puede ser ajena a una exigencia ciudadana de transparencia y rendición de cuentas. Tener información suficiente, información oportuna, información constante sobre distintos temas que son susceptibles de ser analizados, que necesitan ser analizados para precisamente desarrollar estas actividades previstas en la facultad constitucional. El panel fue moderado por Mercedes de Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación. Previamente, en el panel Registro y Resguardo de la Información de Seguridad Pública en México, el senador Alejandro Encinas Rodríguez se pronunció por una nueva Ley General de Archivos que se base en 3 ejes que son la construcción de la memoria colectiva del país, organizar y homogeneizar esta memoria y garantizar el libre ejercicio del derecho de las personas a preservar la memoria y conocer la verdad. ¿Quiere una ley de archivos o una buena ley de archivos? Si quiere una ley de archivos, esa puede salir pasado mañana, ¿no? Pero una buena ley implica la construcción, no solamente de un acuerdo legislativo o con la Secretaría de Gobernación, implica construir un instrumento legal que nos permita atender de fondo estas situaciones. En su participación, el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Rafael Estrada Michel, afirmó que ante el nuevo sistema de justicia penal se debe ponderar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales. El hacerlos públicos sí que viola el propio artículo 8º y genera un problema
corruptor, diríamos aquí en México, del proceso penal en los términos que voy a explicar más adelante. La pregunta que queda es si el principio de publicidad, también reconocido hoy por hoy en nuestro artículo 20 constitucional, sin ningún tipo de ambajes, el principio de publicidad de las audiencias debe estar por encima de la protección de la privacidad y si al colocarlo por encima nos estamos metiendo en líos de corromper inexorablemente el debido, justo y adecuado procesamiento. Por su parte, Gustavo Reyes Terán, investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dijo que es un tema de seguridad nacional el resguardo de los archivos de los agentes infecciosos y el acceso a ellos debe estar restringido. El uso de un agente biológico sobre una población para disuadir, dificultar o retrasar la productividad de una comunidad, o bien para dañar o matar a fuerzas militares adversarias, población, alimento, ganado. En tanto, Juan Manuel Landgrave Fuentes, director general de lo consultivo, contratos y convenios de la Secretaría de Gobernación, afirmó que las reservas de la información establecidas en la Constitución no significan una imposición del gobierno o una actitud de defensa ante la sociedad. Pero en realidad no es así. En realidad no es así porque las propias causas de reserva, la propia posibilidad de reservar, la propia posibilidad de limitar los derechos, de limitar el acceso a la información, está dado por el propio constituyente. Eso implica que el constituyente, cuando emitió la ley, cuando aprobó estas normas, determinó que precisamente reservar la información en el caso de seguridad pública, entre los muchos otros que existen, es también benéfico para la sociedad. ¿No? Entonces, en realidad no existe esta tensión, sino que más bien es una forma que el Estado se ha dado para asegurar para asegurar su continuidad, para asegurar la estabilidad de la sociedad. Las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos fueron convocadas por el INAI, el Archivo General de la Nación y la Red de Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.